Muy buenas, terminamos los análisis al circuito de Zandvoort viendo los setups y lo vamos a hacer como siempre con gráficos de telemetría. Nos vamos a venir aquí a la pestaña de pilotaje y os voy a enseñar este panel que es el que solemos ver siempre de las variables básicas, ¿no? Velocidad, marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Empezamos con la carga aerodinámica, es un circuito de alta, de baja, pues fijaos en el gráfico, estamos constantemente subiendo y bajando, subiendo y bajando. Tenemos la recta de meta que es esta de aquí. Como podéis ver, que sí que se alcanza una velocidad medianamente importante. Tenemos otro tramo de bastante velocidad aquí, pero el resto del circuito son constantemente curvas. De hecho, si nos fijamos en el histograma, que solemos mirar muchas veces para ver si es un circuito de mucha velocidad, de baja, como veis estamos constantemente, pues aquí sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, y además nos llegan a velocidades muy altas. Por lo tanto, eso nos está dando una pista de que tenemos curvas de todo tipo y constantemente, como podéis ver aquí. Así que es un circuito de alta carga aerodinámica. Fijaos en el giro de volante. ¿En qué punto va recto? Es decir, ¿en qué punto el giro de volante es cero? Pues aquí estamos en el cero, recta de meta, un lado, otro, un lado, otro, un lado, otro, un lado. Es verdad que este tramo es girar poquito, lo de otros A6, ¿no? De curvas 4, 5, 6. Luego tenemos la 7, que es un poquito más importante. Luego al otro lado, luego a este, luego recuperamos un poquito y volvemos a meter mucho giro, luego mucho giro al otro lado. Otro pequeñito tramo de recta aquí, que es donde podemos volver a abrir el DRS. Y luego curva muy cerrada a un lado, curva muy cerrada al otro. Pequeñísimo tramo de recta aquí y otra vez curva a un lado. Recuperamos un poco, curva ligera otra vez. Y aquí ya empezamos la recta de meta. Es decir, es un circuito en el que estamos constantemente girando. Es que no hay descanso. Por lo tanto, esto ya nos da la pista de que es un circuito de mucha carga aerodinámica. Y además tenemos que tener un balance aerodinámico adelantado. Es decir, bastante cargadito ese tren delantero. Si tienes mucha carga, pero solo en el tren trasero, el coche va a ser un poco torpe. Sí que tiene mucho agarre, pero sobre todo en la parte trasera y el coche va a tender a subvirar. Eso en un circuito de Zandvoort es muy importante, porque tú quieres que el coche justo cuando empieces a girar te responda, porque si al final tienes que frenar más para que el coche te responda y entre en curva, pues para qué te sirve esa carga aerodinámica. Y además tenemos juego constantemente a un lado y otro. Tú lo que quieres es que cuando estás girando a un lado y cambias rápidamente al otro, el coche te responda. Así que eso sí que se consigue con un balance aerodinámico adelantado. Quizá no sea tan extremo esa manera de adelantar el balance como puede ser, por ejemplo, en el circuito de Silverstone, que sí que tenemos curvas muy rápidas a un lado de otro. Aquí hay curvas de todo tipo, no hay tantas rápidas, que ahí es donde prima sobre todo el balance adelantado. Así que más o menos medio, pero un poquito adelantado si lo comparamos con los otros circuitos. ¿Qué pasa con otras características? Por ejemplo, las suspensiones. Pues fijaos, tenemos 8 frenadas, como decíamos antes de ayer, que no es que sean una barbaridad, pero para lo que es el circuito sí, para tener 14 curvas sí. Se pisa bastante el freno y hay puntos en los que, fijaos que es frenada ligera, es decir, toquecito de freno y tiro el coche. O voy a girar el coche, voy girando el volante, mejor dicho, y según va girando tengo que ir ya justo tocando el freno, o justo toquecito y voy girando, es decir, muchas frenadas en giro. Este tipo de frenadas en giro, para optimizarlo, se debe atrasar el balance de freno, porque así el coche, mientras tú frenas, tiende a meterse en la curva. Eso es genial. Problema que si te pasas, es muy complicado recuperar. El coche te va a dar la vuelta. Así que si tienes mucha confianza en el coche o en ti como piloto, sí que puedes atrasar el balance de freno y te va a ayudar mucho. Si no, es mejor adelantarlo. Para esta frenada que tenemos aquí, que es muy fuerte, o incluso esta, es decir, justo en las frenadas donde termina la zona de DRS, pues sí que puede ser interesante adelantar el balance para tener quizá un poquito mejor de apoyo. Si el coche va a bloquear, pues que se vaya largo y no tienda a darse la vuelta. Se suele hacer así para apurar frenadas y demás, sobre todo cuando estás intentando adelantar o te estás defendiendo también. Entonces, para estas dos curvas quizás sí que sea más conveniente adelantarlo un poquito, pero para el resto, que son toques no muy fuertes, es mejor tener el balance atrasado y que ese toquecito te ayude a meter el coche en pista. Y si seguimos hablando de freno, luego terminamos con lo de las suspensiones, pero es que esto viene muy a cuento, pues es muy importante también la refrigeración. Siempre es importante, en este caso no es lo más dramático del mundo. Si os fijáis en la temperatura de los frenos, pues sí que suben al principio, en este tramo inicial del circuito, y luego quizá al final, pero estamos con los frenos constantemente trabajando en un rango medio, que bueno, eso ya vimos antes de ayer que no era el principal problema. Así que podemos reducir un poquito los conductos de refrigeración de los frenos, no al mínimo, ojo, pero sí que un poquito, y así podemos aprovechar el aire, sobre todo para generar carga aerodinámica o evitar el drag, pero sobre todo quizá generar carga aerodinámica. Y ahora sí vamos con las suspensiones. ¿Por qué decía que era tan importante
esto del freno? Pues porque las suspensiones también se tienen que encargar de que la eficiencia de la frenada sea óptima. Es decir, si tú configuras las suspensiones de una manera o de otra, lo que vas a conseguir es que haya más transferencia hacia adelante de peso o menos, por ejemplo. Entonces, si tú quieres tener un balance atrasado y que la frenada sea eficiente, no puedes permitirte que se transfiera mucho peso a la parte de delante, porque entonces con un balance atrasado no va a ser eficiente. Así que las suspensiones tienen que jugar con eso y tienen que jugar con otra cosa muy interesante, que es precisamente esta salida de curva lenta, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Es decir, es un circuito que lo que llamamos tracción, es decir, salida de curva lenta, es fundamental. Y las suspensiones también se tienen que encargar de gestionar eso. ¿Cómo se hace? Pues intentando que el agarre sea completo en las 4 ruedas, que suena idílico, pero es así. Cuanto más agarre tengas en la parte trasera, pues más empuje puede generar porque son tracción trasera. Pero si te quedas corto de agarre en la parte delantera, el coche se puede dar la vuelta. Que luego puedes gestionar el diferencial o puedes desbloquear un poco más, un poco menos, pero eso también puede ir en detrimento de la degradación. Es un circuito en el que la degradación se considera bastante alta a priori. Pirelli trae la gama dura de neumáticos, C1, C2, C3, si no recuerdo mal, lo que significa que, bueno, Pirelli sí que trae la gama dura, habrá que ver si se llegan a hacer 2 paradas, pero es un circuito de mucho desgaste por las cargas laterales y por el estrés también longitudinal de frenada y aceleración, sobre todo de aceleración. Así que un trabajo muy duro de las suspensiones, porque tiene que conseguir eficiencia en frenada, eficiencia en aceleración, pero no nos olvidemos de la carga aerodinámica, que era alta. Si tú pones una configuración de alta carga aerodinámica y las suspensiones no fomentan esa eficiencia aerodinámica, va a ser un desastre. Así que se frene bien, que se acelere bien y que la carga aerodinámica sea lo mejor posible. ¿Cuál es la otra pata de las 4 que puede tener una mesa, en este caso de las suspensiones? Los baches, los cambios de pendiente, los pianos agresivos. Aquí ya nos queda muy poquito margen de maniobra, porque por ejemplo, si tú quieres aumentar la eficiencia aerodinámica, pones el coche lo más bajito y lo más rígido, sobre todo a balanceo posible. Si tienes ese coche y te comes un piano agresivo, pues vas a saltar, puedes tener un problema de fiabilidad incluso, muchos problemas de agarre, no te merece. Entonces, quizá haya que decirle a los pilotos, oye, no pises tanto los pianos, no te subas tanto, no seas tan agresivo aquí, porque las suspensiones ya no lo pueden abarcar todo. Tenemos que conseguir muchas cosas con las suspensiones y sin duda es el reglaje más difícil que podemos encontrar en Zandvoort, porque la carga aerodinámica al final es, pues mira, es alta, un poquito adelantada, intentamos conseguir la eficiencia aerodinámica que podamos y ya está, pero las suspensiones se tienen que encargar de muchas cosas y en estas ocasiones voy a sacrificar de aquí para poner aquí. Y si ese sacrificio no merece la pena, vas a perder mucho. Así que ya no me entretengo más, podríamos hablar de más cosas, pero para eso tenéis también Level Up Academy, que ya sabéis que tenéis cursos de reglajes básicos, avanzados, de analizar datos para reglajes, de analizar datos para pilotaje, para analizar datos de karting, de dinámica, de pilotaje, de estrategia de carrera, todo lo que se os ocurra, lo tenéis por allí. Más de 40 cursos dedicados única y exclusivamente al automovilismo, tanto real como virtual. Así que echadle un buen vistazo. Por 15 euros al mes está todo incluido mientras tengáis activada la membresía, que no hay ni que pagar matrícula, ni hay periodo mínimo, ni nada por el estilo. Mientras paguéis un mes podéis ver todo el contenido que queráis sin límite, no hay que comprar nada más. Y esos son cursos, son masterclasses, son descargas, son soporte para dudas, son certificados, todo está ahí bien incluido. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.